se propuso hacer un escape room virtual en el cual pudiéramos implicar varias asignaturas para que los alumnos pues superaran diferentes pruebas con ejercicios que se adaptaran a ellos, pero de una forma un poco gamificada, y así hacer pues más interesante el aprendizaje e introducir contenidos que no fueran específicamente de programación y demás. Al final, pues nada, nos creamos el Bitmoji, empezamos a gestionar lo que sería el entorno y propusimos el proyecto al resto de profesores, ahí los veis en pantalla, más o menos los que acabamos estando por ahí, y se implicaron las asignaturas de geografía e historia, lengua, inglés, matemáticas, física y química, biología y geología y educación física. Bueno, veis por ahí también el emoji de Pablo, que aparte de ser el que, bueno, en un primer momento generó esto de los bitmojis, pues se convirtió en el malo del escape room y era el que estaba apareciendo cada poco tiempo para dificultar el trabajo a los alumnos, ¿no? Bueno, la actividad la planteamos para primero, segundo y tercero de la ESO, con lo cual teníamos que buscar contenidos desde las diferentes materias que se adaptaran a todos los niveles, vamos, que pudieran ser asequibles para los 3 cursos, y al final la verdad es que lo conseguimos. Creo que Alejandro os va a contar ahora un poco el objetivo del juego y cómo lo planteamos. Sí, bueno, también nos decantamos por un Geniali. Creo que ha sido una herramienta estrella durante todo este periodo de confinamiento. Y bueno, os vamos a presentar un poco en qué consistía. Así a modo de ejemplo, vamos a intentar ser breves para no extendernos mucho en el tiempo. Bueno, como veis, el juego se llamaba Teresianos al rescate de la civilización. Y entonces, bueno, pues los chavales aquí empezaban el juego y les dábamos una pequeña introducción, ¿vale? Como toda gamificación, pues tiene que tener un hilo conductor y en este caso, pues les decíamos que el mundo había entrado en una grave crisis y que un virus altamente contagioso ha cambiado los hábitos de la población y que era imprescindible encontrar una vacuna rápidamente. Destacábamos el papel que tenían para encontrar la vacuna y que tenían que superar cada una de las misiones que iban a encontrar dentro del juego. Además les adelantábamos que en cada misión iban a encontrar un número que les permitiría abrir el laboratorio de biología para elaborar esa vacuna. Luego también destacábamos aquí el malo del juego, como decía Ángela, que era Pablo, ¿no? Tenían que tener cuidado con Pablo Viñas, porque claro, su motivación principal, como es el gestor TIC del colegio, su pasión por los ordenadores, le hacía estar encantado con el teletrabajo, por lo tanto no iba a permitir que los chavales cumplieran con su propósito y que se lo podían encontrar en cualquier momento. Claro, destacamos también el papel de cada uno de los profesores a la hora de ayudar y bueno, les animábamos a tomar o a tener en cuenta las medidas de seguridad para mantener el virus a raya. Después de hacer esta presentación, pues aquí tenían como un panel de misiones, que todo lo que estaba diciendo está aquí en esta presentación. Muy bien, pues nada, es todo lo que he leído está aquí, es la introducción a todo el juego, ¿vale? Aparece ahí Pablo Viñas, por un lado, con cara de malo, y luego al final, pues, lo que aparece es este panel de misiones y que cada una de estas chinchetas pues está relacionada con alguna de las asignaturas. La única que tiene una forma diferente es esta de aquí, bueno, que a lo que nos llevaba era a ese laboratorio. Pero claro, para poder acceder al laboratorio necesitaban ese código que no tenían. Aquí, bueno, les dimos unas pistas para que ellos, después de encontrar cada uno de esos números, supiesen cómo organizarlos, ¿no? Entonces aquí, bueno, nos inventamos esto de antes de nada coger, los guantes has de poner, es decir, todo muy relacionado con el tema de la seguridad en tiempos de coronavirus, ¿no? Para utilizar, bueno, les nombramos cada uno de los elementos que iban a ir encontrando a lo largo del juego y luego les decíamos aquí, ¿no? En el orden que habían leído este párrafo, era el orden que tenían que utilizar para colocar los números aquí en este candado, ¿no? que se les presentaba. Bien, y así a modo de ejemplo os voy a presentar, pues por ejemplo, nada, brevemente, de inglés, pues aquí aparecía Ángela, aquí tiene algunos detalles muy graciosos, ¿no? Pues oye, pues lee mi mensaje primero, antes de ir a empezar. Entonces, aquí les he explicado un poco qué es lo que iban a tener que hacer, etcétera. Y bueno, básicamente es ir jugando. Hay una pequeña introducción en cada uno de los juegos, porque son varios juegos. Hay una pequeña introducción en la que se les explica, pues aquí, la diferencia entre la traducción automática y la traducción profesional. Les da pautas de lo que es una y otra.
Aquí luego les dice también que van a hablar acerca de refranes y entramos dentro de lo que sería el juego. Si acertasen con la opción, entonces les permite avanzar. De lo contrario, tienen que les haría retroceder, es decir, que volverían de nuevo al principio de este juego. Al final del juego encontrarían un número y ese número sería el que tendrían que utilizar en la pantalla final que os he presentado. Al final de la pantalla, al final del juego, cuando conseguían acceder al laboratorio, es decir, que ya habían pasado por todos y cada uno de los juegos y ya tenían esos todos los números, entonces eso les permitía acceder a ese laboratorio. Y en ese laboratorio pues tenían un enlace a este formulario en el que rellenaban nombre, apellidos, el curso al que pertenecían, y hacíamos una pequeña evaluación pues bueno, en el que le preguntamos qué les había parecido, qué es lo que más les había gustado, y luego lo que teníamos era como un pequeño ranking en el que distinguimos tanto por niveles, es decir, primero de eso tenía un ranking, segundo de la ESO otro ranking, tercero de la ESO otro ranking, y luego además teníamos un ranking general. Entonces, por ejemplo, en primero de la ESO pues podían ver el listado de los 10 primeros y la hora a la que habían conseguido terminar. Una de las cosas que también nos parecía importante era tener un poco de feedback con los alumnos, sobre todo en secundaria pues tenemos mucho contacto con ellos porque todos tenemos plataforma y demás, pero bueno, también era importante saber cómo lo veían ellos, puesto que era algo bastante nuevo. Entonces, con este formulario les preguntamos qué les había parecido y creo que es bastante representativo que al 79% de los que participaron destacaron que les había parecido entretenido y hubo muchísimos comentarios de felicitación de los propios alumnos, algunos dicen, pues os leo, me ha gustado refrescar los conocimientos del año pasado y de este y además se me ha pasado el tiempo volando mientras jugaba, me ha encantado. Todo me ha gustado mucho y me parece que está muy bien hecho, mis felicitaciones a todos los profesores, ha sido genial encontrarse con Pablo Julio, bueno, y en general pues los comentarios han sido como muy positivos. Les preguntamos también, bueno, pues si tenían, cuáles habían sido sus partes favoritas o si tenían alguna sugerencia y en general casi todo eran buenos comentarios, así que en ese sentido muy bien. Y otra cosa que creo que es destacada es que, pues eso, todos los alumnos empezaron a jugar a la misma hora y con los rankings pues tuvieron ese plus de motivación para ver quién conseguía salir antes. Y bueno, os voy a pasar a contar un poco cómo lo hicimos a nivel organizativo, que en realidad pues se propuso la idea al profesorado de secundaria, cada uno decidió involucrarse con su asignatura o asignaturas en algunos casos y a partir de ese momento lo que hicimos fue, a ver si ya les puede presentarlo, un cronograma para organizarnos en el que íbamos distribuyéndonos los diferentes espacios que íbamos a crear con el elemento que pretendíamos que los alumnos consiguieran en cada sala y el número final al que iban a acceder y que les iba a permitir salir de lo que es el escape room. Esto además lo complementamos con formación que hicimos a través de Meets entre nosotros. Programamos, creo que fueron 2 reuniones diferentes con algunos de los profesores que participaban para establecer un poco los criterios generales y también pues repasar un poco el funcionamiento de Genial y cómo podíamos sacarle el máximo partido. Ahí en ese documento también podéis ver los argumentos que sostenían un poco el juego desde las diferentes materias. Pues en cada sala había un objetivo diferente que tenía que ver un poco con el contexto general que habíamos planteado. Es importante destacar que aunque hubo una coordinación entre todos todo el tiempo, cada profesor trabajó de forma individual o con su compañero de asignatura o departamento para generar su sala. Es decir, que cada sala además tiene su propia idiosincrasia. En la mía es una biblioteca que tienen que escoger estantería, balda y libro, en otra tenían que superar pruebas de especies que se habían escapado, o sea, era todo como diferente dentro de un mismo contexto, pero tenía bastante variedad. Entonces los profesores nos enviaban sus propuestas y las íbamos incorporando a lo que es la presentación definitiva en la que estaban ya todas las salas y generando todos los vínculos para que al jugar no hubiese problemas técnicos. Decidimos programarlo, creo que fue el último viernes antes de las recuperaciones, para que todos los alumnos de primero, segundo y tercero pudieran participar y fue a las 11 de la mañana en todos los grupos,
Para eso, el día anterior, pues les enviamos a los tutores lo que viene siendo la tarea programada, el texto en el que tenían que poner en Classroom, con el enlace al juego, para que todo se publicara a la misma hora y todo el mundo pudiera acceder igual. Además, es importante que hubo un acuerdo entre todos los profesores de esas etapas para quitar el resto de tareas de ese día y evitar que los niños tuvieran que hacer, aparte de esto, pues ejercicios, lo cual significa que sustituyó a las tareas que hubieran tenido normalmente. Y otra de las cosas que pusimos en marcha fue que Alejandro y yo estábamos conectados durante toda la mañana y pendientes de las incidencias técnicas que pudiera haber, puesto que bueno, un proyecto de este tipo tiene muchísimos vínculos y cualquier error podía hacer que los alumnos no llegaran al final. Y nada, a través del correo electrónico pues se pusieron en contacto con nosotros, sobre todo para algunas dudas, pero bueno, en realidad lo hicieron de forma muy independiente y tuvo muy buen resultado, yo creo. Y creo que nada, ahora para cerrar Alejandro os va a explicar cómo incentivamos la participación de las familias y su implicación. Sí, colgamos en Twitter el enlace para que las familias también pudiesen jugar. Es la facilidad que nos deja Genial y no hace falta utilizar las cuentas institucionales, para que las familias también pudiesen ver el juego. Y bueno, algunas de ellas entraron y hemos recibido felicitaciones por su parte. Así que, y nada, bueno, básicamente es esto. Cabe decir también que, bueno, aquí aparecemos algunos de los profesores, pero bueno, había más profesores involucrados. Estos son los que tenían su Bitmoji en la presentación, pero había más profesores involucrados que aquí no aparecen. Y nada, simplemente eso.